Extracción de componentes. Al requerir de componentes nuevos en las tarjetas del televisor, tendrás que desoldar los que están dañados. Existen dos tipos de procedimientos para desoldar, que dependen del tipo de sujeción del circuito integrado. Para desoldar un componente THT, necesitas cautín, pasta para soldar, desoldador de succión, pinzas. Conecta el cautín y espera hasta que alcance una temperatura en la que pueda derretir la soldadura. Coloca un poco de pasta para soldar en la soldadura que une los pines del circuito con la tarjeta. Coloca el cautín tocando la soldadura en un ángulo de 45 grados. Cuando la soldadura se derrita, toma el desoldador de succión, cárgalo y acércalo. Presiona el botón del desoldador para activarlo. Repite este procedimiento con el resto de pines del componente. Al final, con unas pinzas retíralo de la tarjeta. Para desoldar componentes SMT, necesitas pistola de aire caliente, flux, desarmador de punta delgada. Enciende la pistola de aire caliente hasta una temperatura de 400 grados centígrados. Aplica el flux en los pines del circuito integrado de manera uniforme. Activa la pistola de aire caliente y direcciónala al circuito integrado haciendo círculos. Procura que el aire esté concentrado en los pines del circuito. Después de unos minutos, toma el desarmador y colócalo de manera que empujes el circuito integrado. Si te resulta más fácil, coloca la malla de soldadora sobre los pines de los componentes, para que la soldadura se le adhiera al derretirla. Soldadura de componentes. Después de retirar los componentes dañados de una tarjeta electrónica, deberás sustituirlos por otros que funcionen adecuadamente. Suéldalos de la siguiente manera. Para empezar, conecta la estación de soldadura al tomacorriente. Enchufa el cautín. Enciéndela. Para soldar componentes THT, ajusta la perilla de la estación de soldadura para que el cautín se caliente a 200 grados Celsius. Del lado donde se encuentra el cobre de la PCB, coloca pasta para soldar en cada uno de los pines del componente. Coloca el componente a soldar y toca una de sus terminales con el cautín. En un ángulo de 45 grados, pone el hilo de soldadura de estaño sobre el cautín y el pin del componente. Espera que la soldadura se derrita sobre la terminal y retira el cautín. No coloques demasiada soldadura. Solo procura que el pin esté unido al cobre de la placa. Quita el exceso de soldadura de la punta del cautín con pasta para soldar y la esponja. Repite el procedimiento por cada pin del componente. Para soldar los componentes SMT, coloca el chip donde se va a soldar. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño. Primero, fija las esquinas. Repite el procedimiento con los demás pines del componente. Toma estas precauciones cuando vayas a soldar. Mantén ventilada tu zona de trabajo. No respires el humo del cautín. Utiliza un extractor de aire. No dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. No olvides usar la base para colocar el cautín. Así evitarás quemarte por dejarlo mal colocado o dañar la tarjeta electrónica o algún otro material sobre tu mesa. Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los componentes electrónicos de una PCB, debes usar un osciloscopio. Este mide la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la señal. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios son multicanales para comparar señales de dos componentes. Para medir una señal, una vez que enciendas el osciloscopio, aprieta el botón de tierra para aterrizar la señal y ten un punto de referencia.
Conecte el cable BNC Caimán al canal 1 del osciloscopio. Conecte el caimán rojo a la salida del componente a medir. Conecte el caimán negro a la tierra del circuito. Apriete el botón de Auto Set para que el osciloscopio ajuste la escala. Modifica la amplitud de la señal y su tiempo de muestreo con los potenciómetros correspondientes del osciloscopio para ver la señal a detalle. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas. El osciloscopio es una herramienta de análisis y comparación del comportamiento de señales eléctricas. Con ella, podrás comprobar que un componente electrónico esté trabajando según las especificaciones de su fabricante.